Bueno, comenzamos con Molinos Agro. Lo que vamos a ver es el reporte un poquito de sustentabilidad, cómo hace para cuidar el medio ambiente, el uso eficiente de recursos, las energías renovables, la reducción de emisiones, la economía circular y mejora continua, la preservación de la biodiversidad, perdón, y demás. Bueno, la gestión de impacto es el uso racional de recursos naturales y materiales y la optimización de procesos para preservar el ambiente, la biodiversidad y todo eso, la gestión, el uso del consumo de agua por la extracción y consumo ha disminuido bastante, alrededor de 600 mil metros cúbicos de todo lo que generaba, el tratamiento de afluentes industriales para reutilizar el agua y a tener la interacción con el río Paraná y con máquinas que trajeron especialmente para este fin. Después, bueno, las energías renovables, que usa el 25% por red y el 75% renueva la energía, lo que ahorró en lo que fue el año o en el periodo anterior, lo que acaba de terminar, el 31 de marzo, 20,4% de energía. La eficiencia energética, la reducción de emisiones que genera su propia electricidad y encima renovable, participan como y receptores de carga en operaciones ferroviarias, no tienen que ir a buscarlo en ningún lado, así acortan distancias, grupos interdisciplinarios trabajando en manera conjunta en la mitigación de fuentes de materia articulando, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí hicieron un ahorro de emisiones de 47.500 toneladas por megabars a 31.990 toneladas por megabars. Bueno, vamos a lo peor de balance, que son los números que no. Bueno, comenzó el nuevo ejercicio el 1 de abril con un positivo de 5.458 millones, que pasando al dólar Banco Nación nos da 21,3 millones de dólares, un 28% menor en pesos al año pasado, ya que ajusta por inflación. El año pasado fue 28,1 millones de dólares de, de resultado. Es muy difícil hacerlo en algunas cosas. Calculé los dólares con los dos balances en sí y en otras no. Dice el ajuste por inflación que hay, total, el volumen fue malísimo, magro. El 19 del 7 se pagaron dividendos por 13.000 millones, equivalente a 264,9 por acción, correspondiente al ejercicio 2022-2023 que terminó el 31 de marzo, donde se habían pagado ya en febrero un anticipo de 5.000 millones para sacarse peso de encima. Y bueno, con una caída sustancial de la producción nacional de soja y maíz por el contexto ambiental, se vio afectada la oferta, hubo importación récord en poroto de soja y se lanzó una tercera edición del programa de incremento exportador. FICSR mantiene la calificación estable por buenas métricas crediticias y fuerte posicionamiento en el sector. Yendo a FIX, tenemos valores con un IRR negativo. Esto es por las buenas métricas crediticias, fuerte posicionamiento del mercado, donde la participación del mercado de la molienda de soja es del 13,1% de esta empresa, ¿no? Hoy Molinos Agro cerró el 2022 con una participación de empresa agroexportador de un 6% con 5,3 millones de toneladas de exportación. Eh, ¿Qué más? Bueno, lo que decía de importación, récord de importaciones, en el 2023 ya se importó como es el triple de lo que se había exportado en el 2022. Esto se utilizó para justamente moler soja y vender los productos, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a ver? Algunos datos más. En cuanto a, bueno, esto lo vemos después. No, está todo bien. Directamente a lo demás. Los ingresos por actividades ordinarias arrojan 164.200 millones de pesos, una baja del 57,1 anual, una baja del 54,8 en dólares. Los costos de venta dan 159.200 millones de pesos, una baja del 57,6%.
El margen de EBITDA es el mismo, 1,1. Las existencias dan 76.833 millones, una suba del 58%, pero como comienza la temporada, es más o menos la mitad de las existencias que se exigí, que se acopió el año pasado, ¿no? 102,1% respecto al ejercicio anterior. Bueno, yendo primero a sumas y saldos, vemos un resultado muy magro. Incluso las ventas sin hacer ajustes por inflación dio el año pasado 171.000 millones, así que es menor que el año pasado. Después tenemos 14-19, como dije anteriormente, un inventario mucho menor al año pasado, alrededor de 30.000 millones menor en pesos. Y eh, en inventarios, bueno, se tiene mayor en realidad por el acopio de la soja. El precio de la soja vemos que retrocedió durante la primera parte del ejercicio, fue en clara baja, hasta que se estabilizó en 365 más o menos. El año pasado, en la primera parte del año pasado, que vendría a ser esta parte, superaba los 420 de promedio. Es decir, $60 más en promedio estaba el año pasado. Esto conviene porque se importó a un valor menor para poder operar, pero se vendió a un valor menor también, ya que se vende en dólares. Nada más, acá vamos con la facturación por venta de oleogéneos y derivados industriales, que es el 91% de las ventas, es decir, soja en su mayor proporción y girasol, bajan un 55,2%, en dólares 52,8%, el segmento cereales, que es lo que sigue, bajan un 70% y en dólares baja un 68,3% por mal el trigo, ¿no? Por mala campaña. Se facturó al exterior 82,9% del total y baja un 60,8% interanual. La facturación local baja un 18,1%. El año pasado subía y esta vez para. Y otra mala noticia para la empresa, participaciones de sociedades, que es el biodiesel, dio un déficit de 98,2 millones. El año pasado daba un positivo de 469,5 millones por la baja de producción de biodiesel en las subsidiarias Renova y Patagonia Bioenergía Holdings, no generando prácticamente rentabilidad. Yendo a biodiesel, acá en el último informe que tenemos a Patagonia, que es más o menos una baja de exportación del 70% de biodiesel, tanto Renova como Patagonia, y el biodiesel en sí. Como nota, la producción de biodiesel en Argentina es la más baja por ahora, con caídas mayores del 70% de su producción, como las empresas que vimos y que pertenecen a Molinos Agro. La participación argentina está en el nivel más bajo de los últimos años, 1,7% del total de biodiesel que circula en el mundo, cuando antes se llegó a ser un 4,70. Bueno, yendo a otros valores que dije, tenemos lo único bueno acá que los márgenes brutos son buenos, si bien hay más gastos por operación, pero hay un margen bruto de cereales de 8,5 por menores gastos y ahorro. Después vemos los ahorros que hay en gastos que son inmensos e increíbles también. Y en lo que es el exterior, hay una baja rutilante, 210.000 millones de pesos. Y como dije anteriormente, tanto Patagonia Bioenergía como Renova dan, Renova nulo, pero 450 millones menos que el año pasado, y Patagonia resultados negativos. El volumen de molienda de oleaginosas y recepción de cereales es un 43,4% más bajo que el año pasado. El menor de su extinción corrió a La Plata, que fue en 2017. El despacho de ventas es de 6,36 millones de toneladas, una baja de 18,68 millones. El despacho al exterior es 85,3% del total, un 48,3% menor al año pasado. Y el despacho local
baja un 7,5. Bueno, aminora un poco la baja en ese sentido. Yendo a las reseñas, tenemos, como dije, lo más bajo, incluso es más bajo todavía que el 2018 y el 2017, que es cuando se excindió y el volumen total de ventas también lo mismo. Los gastos de naturaleza dan 12.053 millones, un ahorro del 31,7 anual. Sueldos y cargas sociales bajan un 6,6, impuestos bajan un 6,8. Estos son los más flojos, los más leves, pero combustible, energía eléctrica y otros, al no tener trabajo, bajan un 50%, servicios prestados por terceros bajan un 65%, y mantenimiento, ya que no hay mucho por hacer por una cosecha seca, subieron un 38,5%. En la página 5, lo único que tenemos de aumentos en el mantenimiento, que sube de 902 a 1.245, pero tenemos una baja rutilante de servicios prestados por terceros de 4.266 millones a 1.505 millones, por ejemplo, y combustible baja la mitad, de 4.444 a la mitad. Los saldos financieros suman 8.981 millones, 16,6% mayor al 2022-2023 por mayor brecha en diferencia de cambio. Las deudas financieras dan 105.000 millones, 109% mayor al inicio del ejercicio. Esto es por prefinanciación de exportaciones a una tasa del 8%. En el primer trimestre del 2022-2023 esta tasa de prefinanciación a las exportaciones será 6,45. La posición en moneda extranjera es un negativo de 269,6 millones, reduciendo el déficit en 31,3%. Esto es por cancelación de deuda financiera. Esta tasa tiene que ver mucho con la tasa que se paga por obtener el dólar, más caro, ¿no? Por vender el dólar más caro. El flujo de fondos, o liquidarlo, mejor dicho, más caro. El efectivo es de 23.368 millones, un 158,8% mayor al primer trimestre del 2022-2023. Esto es por aumento y generación de deuda, sobre todo la financiación, ¿no? Bueno, lo que se da es la diferencia de cambio. Esto es por el dólar soja, por eso se mueve tanto en diferencia de cambio. La deuda financiera, tenemos 8,03 en financiación, antes era 6,45, y es lo que más mueve la deuda financiera con 65.860 millones de pesos. Y como se pagó deuda, es menor la diferencia entre activo menos pasivo que el año pasado. Y el flujo de fondos, tenemos 23.368 millones contra 9.031. Esto es por generación o aumento de deudas financieras de 4.483 millones a 62.498 millones. Bueno, se cerró la campaña 2022-2023 con los rindes más bajos en 23 años, 18,6 de rinde contra un promedio de 29%. Se espera más molienda de soja por la importación de soja recibida y a la espera de una nueva edición del programa de incremento del exportador que se llamaría Soja 4. Yendo al rinde de soja, que lo tengo por aquí, el rinde es 18,6% contra 29,1% de rinde general. Este rinde es el más bajo, creo que el 2003, o el 2002 o 2003 era el más bajo que todo esto. Que ese rinde, que era 13,6. Lo tengo en otros videos. Esta vez me olvidé de bajar la planilla. La liquidez va de 1,28 a 1,12, la solvencia de 0,26 a 0,22, el valor del libro es 742,5, pero midiéndole con un dólar oficial, con un dólar net es 1.426, igual es muy menor a la cotización, que es 8.123,5. ¿Por qué aumenta tanto la cotización? Porque paga muy buenos dividendos, por eso. También la gente lo paga un rendimiento entre el 7 al 10% que casi nadie lo tiene. La capitalización es 398.700 millones de pesos, la ganancia por acción es 111,2, el PER promediado es 9 años y el PER
como siempre digo, lo ajusto por inflación porque voy viendo las inflaciones. Esto es lo del segundo trimestre del año pasado, tercer trimestre del año pasado, cuarto trimestre del año pasado y este año. Esto dividido esto me da 9 años. Es todo, chao.